Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Arellano, formo parte del equipo de infraestructura en IDC América Latina. Claro, sí, como bien dices, tras una contingencia o tras la contingencia, incluso durante, las empresas adoptaron, por ejemplo, los modelos de nube, que además de los beneficios técnicos, etcétera, eran en muchos de los casos la única opción financiera viable, ¿no? No tenían certidumbre de cómo iban a seguir sus negocios, por ejemplo, el caso de retail, un pico por e-commerce, pero cuando pensamos en hotelería, aerolíneas, hubo que cerrar la llave, ¿no? Entonces, la nube fue ese modelo de entrega de infraestructura que les permitió operar durante la contingencia. Y lo mismo podemos hablar de las redes y la seguridad. Lo que vemos que está pasando ahora es que las empresas, ya con certidumbre acerca del negocio, que funcionó, que no, están repensando las estrategias de seguridad, de redes, de nube, de infraestructura, etcétera. Entonces, un poco lo que están haciendo, y justo por eso los partners son tan relevantes, es vengan, hablemos de lo que hemos venido haciendo, lo que funciona, mejorémoslo, ¿no? Lo que decíamos, uno nunca está digitalizado, ¿no? No es un check en una lista. Lo que no esté funcionando o haya dudas, planteémoslo, cómo podemos darle la vuelta a eso. Y en un tercer lugar, también veamos qué están haciendo los otros partners, ¿no es cierto? Porque es cierto que también muchos partners aceleraron su camino. Justo hoy en el evento veíamos todo lo que estaba pasando alrededor de transporte, ¿no? Y el uso de cámaras, analítica. Entonces queda claro que muchos partners también aceleraron durante este periodo y ahora es justo como la fecha, ¿no? O la época de repensar todo esto. Más adelante. Claro. En materia de infraestructura, sin importar si es servers, storage, redes, seguridad, cualquier tipo de hardware, en general vemos tres cosas. El primero es que los clientes, ¿no? Y en ese sentido los partners tienen el desafío de llevar eso, deben de tener monitoreo en la nube, ¿no? En dashboard, donde ahora mismo tú y yo, si fuéramos los responsables de TI, pudiéramos entrar y con tranquilidad ver el performance, si algo se está atorando, ¿no? El red flags, etcétera. Eso es lo primero, el monitoreo y la visibilidad. Yo te diría que lo segundo es entender que la infraestructura o la propia nube es completamente, el futuro es híbrido. Es una mezcla de cosas insights, nube privada y la más pública de las nubes, ¿no? Entonces, debemos estar preparados, ¿no? Como partners para llevar todos esos modelos de entrega de manera segura, ágil, etcétera. Eso sería lo segundo. Y lo tercero que buscan los clientes finales, y creo que también yo he escuchado a los partners, es un desafío, son los despliegues ubicuos, ¿no? ¿Qué pasaba? Antes sabíamos de proyectos que en el corporativo pues era como una demo, todo funcionaba bien bonito, ¿no? Había que ir al corporativo para ver cómo era el proyecto. Pero conforme uno iba a las sucursales, a las oficinas o a las oficinas a lo largo del territorio de América Latina, ya no funcionaban tan bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos despliegues ubicuos que funcionen de la misma manera, casi como hacer un copy-paste de algo que está funcionando bien en el resto de sucursales? Es también un reto en esa materia de infraestructura y para eso, bueno, pues el partner es clave, ¿no? La mejor tecnología no sirve de nada si no se diseña bien un proyecto, si no se implementa bien y luego si no se opera bien, y la última capa es si no hay un buen soporte. Claro, mira, observamos primero que, como decimos en México, estamos viendo el vaso medio lleno. Los tomadores de decisión de TI ven el vaso medio lleno porque saben que la inversión en tecnología, y tecnología es hardware, software, servicios y telecom, les permite hacer su labor, ¿no? Y colaborar en esos objetivos de negocio. Es lo primero. Luego están los CEOs, ¿no? Que solían frenar a los CEOs y decir, hey, el negocio ahora no anda bien, etcétera. Pero también los CEOs tienen cada vez más KPIs de cómo analizar los datos trae una mejor retención de clientes, de cómo, de nuevo, analizar los datos trae mejores experiencias y mayores ingresos, etcétera. Entonces, nosotros vemos que los CEOs también están impulsando, ¿no? Y decíamos, 8 de cada 10 CEOs van a dar continuidad a las iniciativas digitales. Entonces, eso lo vemos por un lado. Pero ahora, cuando vemos el crecimiento, no veíamos ahí las cifras del PIB y luego del crecimiento en inversión TI. Y antes, justo hablábamos ayer, ¿no? Durante la cena, antes básicamente había una regla y era toma el PIB, multiplícalo por 2 y tienes el crecimiento TI. Hoy eso es muy variable, incluso hay países en donde la inversión de TI puede crecer 5 o 6 veces el PIB. ¿Qué está pasando? Y un poco depende a quién le preguntes. Por ejemplo, todos los partners que integran soluciones de nube, de seguridad, de colaboración, IoT, Edge, videovigilancia, etcétera, el listado de tecnologías digitales que veíamos, bueno, ellos están viendo un crecimiento doble dígito.
Por supuesto que hay mercados más sensibles a un potencial escenario de recesión, ¿no? Como lo es el del cómputo personal. Sin embargo, en general, de las soluciones que veíamos hoy para las verticales de las que hemos venido hablando, nosotros, a pesar de la recesión, vemos que va a ser un escenario positivo y sobre todo mayor al del PIB, ¿no? En la mayoría de los países de América Latina. Claro. Lo que hemos estado viendo y hemos estado mencionando es primero que la tecnología permite la automatización. En el ejemplo que utilizábamos, nos queda claro que muchos clientes de los partners, las empresas, están volviendo a entornos de trabajo presencial o incluso híbrido. Sin embargo, decíamos, no se vale regresar a hacer lo mismo de la misma manera, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, los bancos en todo el tema de digitalización de documentos o los temas de atención al cliente, ¿no? que se pueden dar ahora de manera virtual. Esa es una de las principales razones por las que se está invirtiendo en tecnología. La segunda es, decíamos, los temas de confianza. Hoy, siendo realistas desde casa, a la hora de hacer la compra, escoger un electrónico, podemos encontrar el mismo precio, las mismas condiciones, me aceptan la tarjeta, me envían al día siguiente. Sin embargo, el diferenciador es en qué empresa yo confío. Confío en que me respete la fecha de entrega de mi pedido, ¿no? Y eso requiere inversión en infraestructura. Confío en que mis datos de tarjeta no se van a filtrar, y eso requiere seguridad. Y confío que si voy a tener algún problema, puedo ir a tienda o en línea y recibir exactamente la misma experiencia. Entonces, las empresas se están dando cuenta que pueden conectar mejor con el cliente. Y en un tercer, hay muchas, pero si nos quedamos con el top 3, hablábamos de todo lo que tiene que ver con los skills de TI. Los skills de TI siempre han sido, yo creo que cada año, si habláramos, habría algo que decir de skills de TI. Sin embargo, hoy el skill de TI dentro de las empresas usuarias de tecnología está siendo muy difícil de retener. La realidad de hoy, si yo soy un ingeniero con todas las certificaciones en ciberseguridad, nube, etcétera, puedo decidir trabajar para una empresa extranjera, etcétera. Entonces, el tema de los skills está doliendo mucho en las organizaciones, y en ese sentido también se confía en que los partners puedan ser temporal o definitivamente ese brazo de skills de TI. Puede que yo no tenga el número suficiente, por ejemplo, para monitorear 24/7, pero yo puedo tener un turno normal de 9 a 6 y le entrego las llaves al partner que me cuide, ¿no? Por la noche, ya no solo alertando, porque eso también era eso evolucionó. Los partners pasaron de solo alertar, decir, hey, ten cuidado, algo está pasando por acá, a decir, oye, te aviso que algo pasó y ya lo remedié mientras dormías, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los 3 drivers para la inversión en TI que observamos. Perfecto, Alberto. Pues creo que la manera de resumirlo es ese slide que presentábamos. Cuando consideramos la inversión en hardware y software, ¿no? Es decir, cosas que vienen de los vendors, la oportunidad de las tecnologías que mencionábamos era 18 billones, más o menos recuerdo. Pero cuando le ponemos la capa de servicios, esto es diseño, consultoría, implementación, administración y soporte, esa oportunidad se va a 33. O sea, casi se duplica la oportunidad. Entonces, a pesar de una recesión que se menciona, pudiera haber, ojalá no, pero una futura, otra crisis global de salud, etcétera, siempre son necesarios los servicios. Uno puede decidir no comprar algo nuevo, pero no le podemos cerrar la llave a los servicios, ¿no? Y el ejemplo es en nuestro hogar. En nuestro hogar, cuando algo anda mal, no compras un nuevo televisor, ¿no? Pero no dejas de pagar la factura de la luz. O sea, lo mismo pasa en este ambiente empresarial, ¿no? Los servicios son eso que siempre está presente y siempre son necesarios, y esa es la oportunidad más pura de los partners. Pues yo igual, para mantenerlo en 3, yo diría 3 cosas que me han parecido excelentes, ¿no? Y que creo que aportan mucho al ecosistema de los partners. El primero es casos de éxito locales, reales y en vivo, ¿no? No son demos, no son videos, escuchamos, ¿no? Hoy un par y mañana nos vamos a echar otro par de ejemplos reales, ¿no? De cosas que se pueden replicar en los diferentes países. Creo que eso aporta un montón, ¿no? Porque incluso daban la oportunidad de preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Recordé que alguien le preguntara, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que justo hay una diversidad muy grande de vendors, de marcas por solución, ¿no? O sea, lo mismo está cloud, que seguridad, que movilidad, videovigilancia, etcétera, ¿no? Entonces creo que los partners que vienen hoy, que se quedan mañana, se llevan una rebanada de todo, ¿no? Eso sería lo segundo. Y lo tercero es que podríamos ver esos casos de éxito en videos, ¿no? Podríamos saber del portafolio de soluciones entrando a la página. Pero lo tercero creo que está bueno es el showroom, que realmente tiene ejemplos de cosas cotidianas. O sea, como que lo escuchamos en la presentación y luego dicen, mira, voltea, ahí está funcionando.
Entonces creo que esas tres experiencias son las que valoran mucho. Además, ¿no? Ya un aderezo que siempre es el networking, ¿no? En el cóctel, en la comida, en las sesiones, pues la verdad es que lo que como partner, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera un partner, lo que a mí me preocupa y me duele, al de al lado también. Entonces cuando uno lo escucha y dice, a ti también no tienes un tema ahí de, etcétera, creo que ese compartir experiencias es de mucho valor.